Surfeando en un mar de gente, solo tienes dos opciones: ser rudo o técnico. Aquí todo se define en 3 segundos. Desde la tercera cuerda, no guardes tu máscara. ¡Sigue luchando! El día de hoy nos acompaña Patricia Celis. Ella es antropóloga, maestra en ciencias de la comunicación y especialista en estudios culturales, pero que mejor ella se presente. Soy Patricia Celis Vanegas, soy antropóloga y comunicóloga. Me dedico al estudio de la lucha libre como performance y como fenómeno identitario de México. Quisiera comenzar, Patricia, que me contaras cuándo y cómo comenzó tu acercamiento con la lucha libre mexicana. Yo trabajaba y trabajo en toda Latinoamérica, de México hasta Argentina, y por ejemplo en Bolivia había visto a las cholitas luchadoras, pero no me habían llamado la atención. Acá cuando llegué me di cuenta que era un fenómeno mucho más grande y que el público era parte del fenómeno, que eso es muy difícil de encontrar salvo en situaciones rituales. Entonces, a partir de eso decidí como volcar todos mis estudios de ser posible en México y empecé a estar estancias más largas en México y ya directamente estudiando la lucha libre. El segundo estudio de investigación de mercado que hice era un estudio para la empresa más grande de refrescos y tenía que entrevistar a formadores de opinión. Entonces en ese momento yo elegí a qué personas de las listas y pedí que una de esas personas sea un luchador. Así que tuve acceso muy fácilmente a la Arena México y entrevisté en ese momento no a un luchador, sino a dos, y los dos lamentablemente fallecieron. Y es muy lamentable porque los dos eran muy jóvenes, Héctor Garza y al perrito Aguayo, que ya estaban formando los Perros del Mal y en ese momento Héctor Garza se había separado de ellos. Entonces, justo en esa situación fui a entrevistarlos dentro de la Arena México. Esto sí, según el dato ahí que encontré en internet en 2008, ¿empezaste? Sí, 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 sí. Y mis primeros trabajos, en realidad habré empezado en el 2007 porque mis primeros trabajos publicados comienzan en el 2008. Esta primera investigación de qué iba. Los primeros estudios que hice tenían que ver con la máscara y sobre todo con el máscara contra máscara, que era algo muy difícil de entender para la gente no mexicana, ¿no? Primero tuve que trabajar en la construcción de la máscara y en eso trabajé varios años en esa época y después en el ritual del máscara, cabellera contra máscara o cabellera contra cabellera, pero esta cuestión de volver a ser una persona por unos minutos, ¿no? Porque por más que después se sostenga el personaje, en el momento en que la persona pierde la máscara pasa a ser Juan Pérez que vive en el barrio de Guerrero, ¿no? De tantos años. Entonces, esa pérdida del incógnito y esa pérdida del personaje, aunque sea por unos minutos, me resultó reveladora a nivel de las culturas populares latinoamericanas. Ahora, quisiera saber justamente cómo ha sido tu tránsito al investigar este deporte como mujer y como extranjera. Recuerdo en esta primera ocasión que creo que fue el segundo coloquio de investigadores de lucha libre en Ujú. la UNAM, que para mí fue como encontrar un lugar en el que la gente lo tomaba de pronto como algo serio. Desde la academia estaban hablando de algo que eso no se veía en más de 80 años que llevaba el deporte en aquellas épocas. Pero justo eso, ¿cómo ha sido este tránsito? Bueno, en principio en Argentina no pude encontrar la forma de solventar mis viajes y mis estudios si no era por la investigación de mercado. Entonces decidí presentarme al doctorado, si bien yo ya tenía un doctorado hecho en Argentina, no presenté ese doctorado y como maestra en comunicación intenté ingresar al doctorado del UNAM. Entonces el tema mío tenía que ver con la construcción de la identidad mexicana y el vínculo con la lucha libre, que con el paso de los años me he dado cuenta que es mucho, mucho, mucho más complejo de lo que parece en superficie. Entonces,
Vine a México, hice los exámenes de ingreso de la UNAM, que son tremendos. Llego a la entrevista y en ese momento, cuando realicé la entrevista, me dijeron varias cosas. Primero, que estaba loca por querer estudiar la lucha libre. Y segundo, que porque una argentina tenía que estudiar algo mexicano. Entonces me cortaron la entrevista. En ese momento fue por, creo que Skype, Zoom, no me acuerdo. Me cortaron y ahí quedó mi doctorado. Después de haber invertido, ¿no? En venirme y todo. Seguí en contacto con algunos profesores de la UNAM, en especial una profesora, y ella me dijo, hay una persona que acá trabaja temas locos en la universidad, anda a conocerlo. Fui, es el doctor José Ángel Garfias, y él había escrito una vez un artículo acerca de Rey Misterio, que estaba publicado, y a su vez había sido luchador, había entrenado lucha libre y en un momento entrenó en el gimnasio que está acá sobre Cuauhtémoc, súper famoso, no me sale el nombre ahora, bueno. En un momento su profesor le dijo, tenés que elegir, o seguís, o vas y rendís el examen profesional y ya, o seguís con la academia. Dijo, yo te recomiendo que sigas con la academia porque te va a hacer la vida más fácil. Así se lo dijo a su profesor, entonces dejó la lucha libre y se dedicó especialmente a temas como videojuegos, todos temas que tienen que ver con industrias culturales y sobre todo mexicanas, ¿no? Cómics y demás. Entonces me acerqué a él, fui a conversar con él, le conté lo que estaba haciendo y en ese momento, yo sin conocerlo, él me invitó a la Arena Ciudad de México, al evento de la AAA, donde perdió la máscara Dr. Wagner, ¿no? Entonces yo como argentina con un perfecto desconocido, porque lo había visto un día, nos fuimos y en el viaje hablamos de cuál era mi interés con la lucha libre, que me interesaba y prácticamente lloramos los dos cuando perdió la máscara Dr. Wagner. Yo seguía la lucha libre desde Argentina todo lo que podía. Así que volví a hacer el ingreso y esta vez tuve la suerte que en la entrevista me tomaron personas que lo conocían y que sabía que estaba estudiando esta clase de temas en la UNAM, que ya tenían un primer año de trabajo en Amael. Yo lo conocí 2 días después que pasó el primer coloquio de Amael. Entonces, a partir de eso, me empecé a contactar, volví a hacer el ingreso e ingresé en el doctorado estudiando el tema de lucha libre, que en la UNAM es novedoso como doctorado porque es muy común como licenciaturas, porque les llama la atención a los alumnos cuando terminan sus carreras, pero estudios mucho más profundos no se encuentran prácticamente. Hay otro de un psicólogo social en la UAM de Xochimilco, que es una de las personas que va a leer mi trabajo también, porque ese es otro tema. Necesito referentes que conozcan el tema para analizarlo. Y ya a esta altura llevo 2 años y medio de trabajo. Ya venía trabajando hace muchos años, con lo cual me ha sido fácil y me he ido vinculando con luchadores, he hecho análisis en gimnasios y el último estudio que también presentamos este año en el coloquio de Amael, que si bien no hubo un coloquio en persona, hicimos un evento donde trabajamos la lucha libre ante el COVID. Y en ese momento nos acompañaron Rey Bucanero, Joker y Dulce Gardeña para comentar los hallazgos de la investigación, que es una investigación que hice y que trataba de cómo habían pasado la pandemia, y su condición, tenía muchos ítems, su condición física, la forma de ganar dinero durante la pandemia, fue realmente interesante. Sí, un evento que se hizo en línea en el marco del Día del Luchador, ahí en redes sociales. Amael, para que algunos que tal vez digan, ¿qué es Amael? Es la Academia Mexicana de Altos Estudios sobre Lucha Libre. Es una asociación civil, tengo entendido, y justo es uno de los coordinadores, José Ángel Garfias, con quien ya también tuve la oportunidad de platicar, y me parece que hay otra persona ahí involucrada en Amael. Ahora, Patricia, quisiera saber cuáles son las características que tiene la lucha libre mexicana desde tu perspectiva como extranjera, que la convierten en este fenómeno social que es. En principio, muchos autores han hablado de la lucha libre como espectáculo, la lucha libre como ritual, y en realidad, llegando a análisis mucho más profundos,
La lucha libre forma parte de unas formas de entender los vínculos humanos que se llaman performance y que tienen que ver con eventos que modifican la forma de pensar y el accionar de las personas que participan y que no solo dependen en este momento los protagonistas como serían los luchadores, sino también del público. Hay una codependencia entre unos y otros que generan un fenómeno particular. A su vez, ese fenómeno particular está asociado a lo que otros autores llaman como frentes culturales, lugares donde se disputan algunos conceptos culturales que muy pocas veces se discuten en la sociedad. Para que te des una idea, el primer lugar donde aparecen exóticos en México es en la lucha libre. Es el primer lugar donde pueden mostrarse. El primer lugar donde aparecen mujeres que no sean en el rol de virgen o malinche es en la lucha libre. Y estoy citando a una autora, Janina Mobius, una alemana que trabajó y que hizo un libro muy interesante de lucha libre, ¿no? Entonces, son lugares, la lucha libre es un lugar de discusión cultural, a pesar de que muchos crean que solo es un espectáculo, que sea un show que está armado, que no está armado. En mis años de experiencia entiendo que esta práctica en realidad no sería una performance, sino sería una transformance, porque impacta en la cultura popular. Te voy a dar un ejemplo cortito. ¿Te acuerdas cuando estaba Sam Adonis en la Arena México? Sí. Que portaba una bandera de Trump, ¿no? Y en una de esas intervenciones que todo el mundo lo abucheaba, ¿no? Y había una franca pelea con el público, en uno de esos eventos estaba todavía Marco Corleone, sí, estaba en un momento Marco Corleone y dialogando con él arriba del escenario le dice, yo también soy extranjero y aquí tengo mi familia y yo quiero a México. Esa discusión no se da en muchos lados de México. ¿En qué lugar ocupan los americanos en la cultura mexicana, no? Y desde dónde mirarlos. O sea que fíjate que desde el lugar de la mujer, de los exóticos, desde el lugar de las diferencias, tú que también has visitado arenas, en las arenas más pequeñas se encuentra gente de todo tipo y de toda condición, e incluso personas que a otros eventos no irían, o por dificultades físicas o por X, ¿no? Pero la lucha libre también en ese sentido es inclusiva y pone en discusión temas que no siempre quiere decir que esos temas sean resueltos desde un lugar posmoderno, pero están en discusión en la sociedad. Muchos, bueno, no muchos, pero tal vez algunos jóvenes que están en la universidad y uno de sus objetivos es titularse, utilizan o quieren trabajar el rollo de la lucha libre. Sin embargo, los académicos, las personas que están encargadas de ser directores de tesis, en fin, siempre hay un dejo ahí descalificativo y de pronto pueden mencionar que eso es como un trabajo imposible para titularse. Incluso ya lo comentabas, tú tuviste ahí algunas dificultades, ¿no? Ya teniendo pues un reconocimiento, una licenciatura, buscando un posgrado. ¿Por qué es importante estudiar la lucha libre? La lucha libre, primero, los que más han estudiado la lucha libre, y creo que a mi juicio los mejores trabajos de referencia que he tenido generalmente son hechos por mujeres. Ok. Todavía le estoy preguntando a las mujeres que escribieron por qué son ellas, ¿no? Te estoy hablando de Janina Mobius, de Heather Levy, que tiene un libro espectacular, de Chow, que tiene un libro también increíble, de la misma Lourdes Grobet. Se han acercado a la lucha libre desde un lugar, desde una empatía muy particular, ¿no? Que por ahí en otros textos no lo he encontrado. Y ellas lo han hecho en el extranjero, la mayoría, o con dinero extranjero, ¿no? A excepción de Lourdes Grobet. El punto fundamental es que la lucha libre, en realidad, mucha gente sigue en la discusión de que si es circo o maroma, ¿no? Y en esa discusión de que si es real, no es real, eh, hay muchas puestas en escena culturales. La misa católica es una, no sé, la ceremonia cristiana es otra. Y así no te puedo nombrar solo religiones, sino muchas otras prácticas en las cuales se ponen en juego
la circulación de sentidos y de signos creados de antemano, ¿no? Para generar un cambio social. Entonces, yo creo que la lucha libre a nivel de la Academia Mexicana se ha quedado en eso, porque lo primero que preguntan, es todo mentira, ¿no? Y en realidad yo siempre me enojo con esa pregunta porque los luchadores a los 40 años al menos tienen 3 fracturas y tienen imposibilidades muy grandes a nivel cardíacas y físicas debido a la lucha libre. Entonces, creo que muchos no la toman en serio ni siquiera en la misma cultura mexicana, ¿no? Entonces creo que ese es un punto relevante y creo que un gran cambio fue la decisión de mencionarla como patrimonio cultural intangible de la Ciudad de México. Con lo cual estamos hablando ya desde de otro lugar de la lucha libre que lamentablemente todo ese proyecto, si bien fue declarada, no avanzó, como por ejemplo, no sé, la charrería tiene su lugar en constituyentes para guardar sus tesoros y tiene otros lugares y muchos de los tesoros mexicanos están conservados, pero la lucha libre, por esta cuestión de la inclusión de la televisión, por ser un producto masivo y popular, no ha sido tomada con la profundidad que se merece. Sí, estos tesoros, como lo comentas, quedan a manos de coleccionistas y que tienen un gran acervo, como Cristian Simet, y bueno, en fin, hay gente que tiene estos tesoros ahí guardados y que, bueno, se espera pronto ver un museo, un lugar que resguarde todo esto, que pues es parte de la historia, ¿no? De una identidad mexicana. Es complicado. Nosotros también estuvimos trabajando como parte del UNAM para la creación de una exposición, no como un museo, pero sí de una exposición, ¿no? Que puede estar, no sé, en el Museo de Antropología, estoy hablando de una exposición importante. Y también hay otro drama que tiene que ver con el celo de las compañías. Y tampoco es tan fácil aunarlas porque cuando está una no está la otra. Vos decís, ¿quiénes no ayudan a que la lucha libre se posicione como con la importancia cultural que tiene? También a veces hay intereses como económicos y particulares que logran que esto no pase. No depende solo de la academia en este caso. Claro, ahí pensaba como en lugares que tienen como ya este nombre de museo. Está en Tijuana el Mulme, el Museo de la Lucha Libre Mexicana. Está en el Mujam, pero no es como tal un museo, sino nada más como una sala de la lucha libre. Pero bueno, se están haciendo estos Ujú. intentos, ¿no? Quisiera ahora sí pasar a la cuestión de qué sucede con la lucha libre femenil en México. Desde tu perspectiva, ¿qué pasa con ella? Si bien ya lo comentábamos y se habla mucho de ello, acerca de que fue uno de los deportes inclusivos que abrió paso a las mujeres, tú has trabajado justo con el tema de las dinastías y recuerdo ahí que mencionabas a las Apache, a las Moreno, pero también pensaba en Marcela y a su hija y a las hijas de las luchadores que seguramente están entrenando y que tal vez no lo sabemos, pero que siguen ahí en ese camino. ¿Qué pasa con la lucha libre femenil en México? La lucha libre femenina en México ya surgió con desventajas. Primero por ser vetada, ¿no? Digamos que si hablamos de la década del 30, muchas mujeres en burdeles o en cabarets hacían la pantomima de la lucha libre, o incluso hasta luchadoras han llegado a ir a eventos en esta clase de lugares, que finalmente llevó a la proscripción de la lucha libre femenil. Y mujeres como Irma González debieron refugiarse en el Estado de México. Pero imagínate una mujer con hijos que tenía que desplazarse y a su vez entendamos la carga de lo que es ser mujer en México, o de lo que fue y que sigue siendo en realidad. Cocinar, lavar, planchar, entrenar, y de paso viajar, ¿no? Entonces, digamos que desde el comienzo ha sido un camino muy difícil el de las mujeres por esta cuestión del veto. Digamos que ellas regresaron de lleno el 21 de diciembre del 86 a la Arena Coliseo con Irma González. Y a partir de ese momento, ya en la década del 90, la AAA comenzó a utilizar mujeres en luchas mixtas con hombres.
pero en lugar de la lucha libre femenil, solo en un evento llegó a ser estelar. En la mayoría de los eventos es dejado de lado, es relativo, está entre la cuarta lucha aproximadamente, ¿no? Entonces, no, creo que no hemos sabido cuidar el lugar de las mujeres en la lucha libre y que ha sido súper importante. Y considero que tampoco nosotros en Amael hicimos un conversatorio con dos mega luchadoras y hablábamos de estos temas, ¿no? De lo difícil que era para ellas llevar adelante una vida a nivel económico. Cualquier luchador considera que la lucha libre es su trabajo cuando gana lo suficiente para mantener a su familia. Y estas mujeres no necesariamente ganan lo suficiente para mantenerla. Y ese es un quiebre importante con el lugar de los hombres, ¿no? El ingreso que reciben por lo que hacen, más los trabajos extras que desarrollan. Y ahí viene la gran complejidad. Y si me preguntas si hay una lucha libre femenil mexicana, te diría que sí, que claramente sí, ¿no? Que en este caso se parece un poquito más a la japonesa, pero sí lo hay y sí tiene sus particularidades que tiene que ver con también el lugar de la máscara, el lugar del cabello, el lugar de los sonidos. Las luchadoras mexicanas, en la lucha uno las escucha mucho más que a los hombres, ¿no? Bueno, hay una serie de variedades que las hacen únicas, pero a mi criterio poco valoradas. Sí, y pensaba en esta empresa en Monterrey, en lucha libre femenil, que pues busca la manera de hacer las funciones solamente con mujeres, ya sea del Estado, contratando mujeres del extranjero o mujeres que viajan del Estado de México, de la ciudad, para visitar esta empresa, esta arena. Sí, lo que pasa es que es un único evento en miles de eventos que existen, ¿no? Entonces, ese es el punto. Se ha hecho, por ejemplo, en el MUAC, un evento solo de mujeres, coordinado por, bueno, la curaduría del museo y el lugar del género, ¿no? Entonces, eso sí se ha hecho también acá en Ciudad de México. El tema es que eso no alcanza para vivir y estamos hablando que la lucha libre también es un trabajo. Como trabajo, conozco muchas luchadoras casadas con luchadores que son las que cocinan. Entonces, que son las que cocinan, las que limpian, y ahí ya tenemos una desventaja. Pon a dos luchadores hombres a vivir juntos y que uno haga el quehacer y cuide todo. ¿Quién va a trabajar mejor después? Y a uno de los dos le pagan menos. Es muy simple el cálculo. Pensando en esta situación que mencionas acerca de esta desventaja que tienen las mujeres, no me atrevería a decir que solo en México, simplemente por el hecho de ser mujeres, y en otra de las situaciones que también tiene la lucha libre mexicana es los exóticos que están ahí, que les dieron la oportunidad, pero tampoco es que estelaricen, ¿no? Funciones, y recuerdo solamente una función que realizó Michael Ramos en la Arena Azteca Budokán en Ciudad Neza, donde fue una función simplemente exóticos. Eh, la lucha libre entonces sí es un deporte con inclusión y equidad. No, no es un deporte con equidad, son dos cosas distintas, ¿no? La inclusión es una cosa y la equidad es otra. En el caso de los exóticos, bueno, los exóticos tienen otra serie de temas. Digamos que, para recordarle a la audiencia, los exóticos están en la lucha libre desde el comienzo de la lucha libre mexicana y en principio no eran exóticos como los vemos hoy, sino eran personas que eran excéntricas. Ese era el concepto, ¿no? Alguien que se peinaba mucho, alguien que se cuidaba, algo más parecido a un metrosexual que a un exótico actual. Y a partir de la década recién de los 90, los luchadores exóticos empiezan a asociar su performance con su elección sexual. Eso es muy moderno, digamos, en la lucha libre, 30 años, ¿no? Y desde ese lugar, las mismas declaraciones de ellos, que tú también son públicas, han sufrido maltratos. Bueno, Pimpinela ha contado su historia y de hecho está retratada en un film, ¿no? No hace falta eh, aclarar mucho más. Entonces, ellos han tenido otro recorrido. Pensemos, bueno, Casandro también tiene un film que trabaja sobre estas cuestiones de los problemas que tuvieron por ser exóticos.
Pero sí, no, digamos, la equidad no es algo de la lucha libre, pero tampoco es algo de la cultura mexicana ni latinoamericana, incluyo Argentina, ¿no? ¿Has tenido la oportunidad de mostrar tus trabajos de investigación en otros países? Y en ese sentido quisiera saber Ujú. cómo es que ven la lucha libre en otras latitudes. Sí, he presentado trabajos en Alemania, bueno, sí, en París, en Madrid, y en algún otro lado más que se me está perdiendo. Pero la lucha libre, primero lo viven entrar, generalmente cuando escribo trabajos, los últimos trabajos que he escrito tienen que ver sobre el dolor en la lucha libre, otros tienen que ver sobre el trabajo. La semana pasada también presenté uno sobre la construcción del personaje, ¿no? Con toda esa historia. Y en principio me lleva mucho tiempo la introducción de explicar qué es la lucha libre. Entonces, después que hago la introducción, te voy a hacer una diferencia. Cuando hago el estudio lo hago aquí en México a las presentaciones, no hago gran introducción. Suponete de 20 láminas que presento, cuando presento en el extranjero, 10 12 son de explicarles de qué va y el resto de mi tema, mientras que en México hago 2 o 3 de qué va y el resto en profundidad mi tema. Y aquí en México levantan la mano y me preguntan si vi tal película de Santos, si conozco Huracán Ramírez, si sé que venden, si sé que Santo tiene un local en la Condesa, ese tipo de cosas me dicen. Con lo cual me resulta bastante ofensivo, ¿no? Después de trabajar en profundidad. Y en el exterior generalmente lo conocen el fenómeno de la lucha libre. Al menos en Europa, que son los países que he ido a presentar, lo conocen y lo entienden como un fenómeno cultural, mientras que en México no pasa eso. Acá en México ven mi trabajo como un trabajo, no en todos lados, ¿no? Pero en términos generales lo ven como una cuestión anecdótica. Quisiera preguntarte particularmente, o no sé, tal vez de una manera, como manera de resumen, ¿cuáles son los temas que has investigado? Y la siguiente es, después de investigar estos temas que ya son, ¿qué? Del 2008 a la fecha, 12 años, este, ¿qué hallazgos o situaciones te han marcado que tú decías, bueno, esto tal vez lo conocía, pero cuando me lo platicaron de esta manera cambió mi perspectiva o esto totalmente desconocía? ¿Cuáles son los temas que has trabajado y de esos qué situaciones te han marcado? Bueno, aproximadamente he trabajado un año y medio por tema, ¿no? He trabajado el tema de las máscaras y le he trabajado el simbolismo de las máscaras, eso es lo primero. Segundo, entré a la cuestión ritual de la máscara contra máscara. No, no me voy a acordar en orden, pero después trabajé el tema de las dinastías y me ha tocado estar con dinastías muy importantes y hablarlo con ellos y desarrollarlos con ellos. Después trabajé el tema de la lucha libre a nivel familiar. Y eso era algo también que te quería mencionar de las mujeres, que no viene al caso y no me lo preguntaste, pero las mujeres que están implicadas en la lucha libre son muchísimas. Y van desde la señora que vende refrescos, la esposa que le prepara la ropa, los hijos que sufren cuando el padre llega y se acuesta y no habla, y las hijas, las luchadoras, promotoras, y el lugar de la esposa es un lugar central en la lucha libre. Eso es algo que aprendí muchísimo. Es importantísimo el lugar de la familia dentro del luchador, ¿no? Por otra parte, también he estudiado, bueno, el lugar del dolor que te comentaba. He estudiado la lucha extrema y la diferencia porque en un momento tuve que, y eso sí fue un estudio también, fijar, para mí la lucha libre es lucha libre mexicana porque es una denominación de origen igual que el tequila, exactamente igual que el tequila, ¿no? Es de México y tiene particularidades que la hacen diferentes a la lucha de Estados Unidos, de Japón o de donde sea. Entonces, la diferencia fundamental tuvo que ver con la prohibición de lucha libre en la tele, que se dio que en Estados Unidos, si bien surge la lucha libre en el mismo momento, aquí en México se prohíbe la televisación y la lucha empieza a tener un vínculo muy cercano con los espectadores.
porque no había algo que mostrar, sino era lo que era dentro de las arenas, ¿no? Entonces también trabajé esa particularidad para que sea una denominación de origen, como te decía. Trabajé las diferencias entre generarle un lugar a la lucha libre, si era catarsis, si era circo, si era maroma. Entonces hice un estudio de cada una de estos fenómenos para ver qué tenía la lucha libre de cada uno, ¿no? Y si se puede llamar a la lucha libre circo o no, si se la puede llamar catarsis o no. Entonces ese es otro de los temas que trabajé. Bueno, también trabajé la cuestión de la literatura y la lucha libre. Bueno, y varios temas más. Ah, sí, y uno de los temas que me lleva a esto que me preguntabas, de la cuestión del cambio, ¿no? Y de dónde vi o dónde a mí me hizo un clic la cabeza, es en el tema de los entrenamientos. He tenido la fortuna de ir a varios gimnasios, importantísimos todos, bueno, uno en Tepito, otro en Oceanía, otro en Nesa, ¿no? Y a trabajar en los entrenamientos. Y ahí sí me pareció un mundo absolutamente distinto. Primero hay que ser mujer y estar sentada en un entrenamiento de varones, ¿no? De 20 varones, un miércoles a las 10 de la noche, en Tepito. Creo que eso es lo que más me enorgullece y haber salido y haber trabajado en esas condiciones. Pero el tema del entrenamiento en privado, a solas, es un tema donde el tipo de vínculo, la camaradería que hay entre ellos, el lugar del castigo, el lugar del aprendizaje y de la cooperación, es absolutamente distinto a lo que la gente piensa, ¿no? Este, Desde ahí he desmistificado totalmente la lucha libre, totalmente, totalmente. Otro de los temas que vi es que me llamó particularmente la atención porque no lo había captado como tal, como para que fuera un objeto de estudio, fue la risa, ¿no? Ah, sí, 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 también presenté un trabajo porque la risa es un vínculo directo es un clic intermedio entre los luchadores y el público, ¿no? Y como te decía, yo trato de no marcar esa diferencia entre unos y otros. Sí, he trabajado muchos temas corporales, también he trabajado el silencio en la lucha libre. Y cómo funciona dentro de la lucha libre y fuera de la lucha libre. Porque es también una expresión de dolor el silencio en un luchador. Ahora, hablando de estudios, recientemente ya lo comentabas, pero ¿nos puedes dar un panorama de acerca de qué va luchadores en tiempos de COVID y si es que ya salió, si va a salir pronto? Es parte de mi tesis, yo solo hice un informe académico para compartir en el coloquio. En realidad te cuento más o menos el contexto del estudio. A mí se me ocurrió hacer el estudio a partir de seguir en contacto con luchadores. De hecho, hay familias de luchadores que me siento muy feliz de que me consideren parte de su familia y realmente para mí vivir sola en México, son un oasis, ¿no? Es gente muy querida y que a lo largo de los años ha formado parte de mi familia, como Rey Bucanero y su esposa, por ejemplo, que mis visitas son prácticamente semanales. Entonces, empecé a notar todo lo que estaba pasando alrededor de ellos, ¿no? Con esta de la suspensión de las arenas. Y se me ocurrió generar una encuesta para dar cuenta, sobre todo a nivel nacional o a nivel de... Bueno, el Universal y El País han sacado muchas notas relacionadas con este tema. Y era un poco esa visibilización, ¿no? La que quería hacer y la que quería lograr. De hecho, José Ángel Garfias estuvo presente ahora en una nota del País que casualmente habla también de esto en base a los resultados del estudio. Entonces, lo primero fue eso, empecé el estudio en junio. Como te decía, una empresa me llamó directamente y me dijo, no, con mi gente no. Una de las preguntas tenía que ver de quién recibían apoyo. Y yo creo que esa fue la que muchos se sintieron molestos porque realmente al principio de la pandemia había cero apoyo. Vos fíjate que nadie sabía que iba a durar tanto la pandemia, ¿no?
Entonces, el primer mes era como un mes ahí de espera, el segundo, y me fui directamente, golpeé la puerta a la Comisión de Lucha Libre, golpeé, me atendió el señor Fantasma, le expliqué de qué iba mi estudio y él gentilmente me ayudó con una serie de contactos, ¿no? El tema es que los luchadores eran muy celosos y no querían contestar. No querían contestar porque no entendían los fines. Entonces, de las 200 personas que contestaron, te digo que me comuniqué por teléfono con 500. Y con algunos he tenido unas charlas increíbles, y me he comunicado después, y con otros directamente no. Pero bueno, una vez que tuve los resultados, son muy interesantes con respecto a que la mayoría de los luchadores no pudo mantener actividad física durante la pandemia, no pudo desarrollarla, porque no tenían lugares, gimnasios para ir a hacerlo, y menos rings. En el caso de los rings prácticamente era imposible, era un número escaso de luchadores que podían mantenerse en forma. Por otro lado, al menos un tercio de los luchadores sí tenían problemas de COVID, o no de COVID, sino eran grupos de riesgo por el sobrepeso. Tengamos en cuenta que muchos de los rudos tienen sobrepeso, hipertensión, diabetes, que son enfermedades comunes en México, ¿no? Entonces, eso me llamó muchísimo la atención y creo que es un punto fundamental. Y esta cuestión del doble trabajo para los luchadores que hacen que no se terminen de profesionalizar, porque muchas veces las empresas grandes, no sé, pero existen empresas chicas que los pagos son muy chiquitos o a veces engañosos, entonces no logran que se mantenga una familia con luchadores realmente talentosos. Entonces, ese es uno de los primeros puntos que me llamó la atención, esto del doble empleo, que en realidad el profesor Fantasma sostiene que tienen que tener un doble empleo, ¿no? Por estas cuestiones. Y otras de las cosas que me llamó mucho la atención tiene que ver con lo que más extrañaban de la lucha libre. Y en realidad, bueno, dijeron muchas cosas, pero el tema fundamental tiene que ver con la afición, el lugar del público. No se sentían completos sin un público y eso era lo fundamental, ¿no? Entonces habla de ese vínculo tan emocional en el sentido de donde viene la palabra emoción, de moverse, tan básico que es la unión con el público para hacer un único fenómeno que es la lucha libre. Ellos mismos incluso lo han corroborado. Pues difícil la situación de la pandemia, ¿no? En el rollo de la lucha libre, donde se han buscado soluciones como el autolucha, se han buscado soluciones como pues el ingreso del 30% de la afición a las arenas. Está una onda ahí en Xochimilco que se llama algo de trajineras y lucha libre, pero ante este panorama, ¿tú cuál crees que sea el futuro de la lucha libre en México? No, igual si me harías esa pregunta con respecto a cuál sería el futuro de la UNAM, cuál sería el futuro del cine, cuál sería el futuro de cualquier cosa, es un futuro incierto. Lo que sí sé es que la lucha libre puede cambiar de formato, pero el formato fundamental y diferencial que tiene que ver con el contacto del público es algo que se va a ir restableciendo como en los distintos aspectos. La cantidad de gente que mira en streaming la lucha libre no lo vive desde el mismo lugar que la persona que va a ver la lucha libre, ¿no? Entonces, de hecho, los luchadores muchas veces se quejan, dice, hay público de streaming, ¿no? Y hay público de arenas. El que me conoce es el de las arenas. Entonces, no sé cuál será el futuro, como científico social no te lo aventuraría en nada de este mundo hoy, pero sí te digo que a lo que va a tender es a volver al contacto humano, al contacto con los otros, ¿no? Ahora es ya casi terminamos, Patricia, pero quisiera como que nos digas un breve panorama acerca de lo que tú sabes de la lucha libre en tu país, en Argentina. Titanes en el Ring me parece que es innegable, es un programa de televisión que surgió allá, pero me parece que surgió así como tal, y de pronto he visto cosas ahí pues un poco extrañas, ¿no? Siento que es como un producto
hecho para la televisión, tal cual, y desconozco totalmente, pero si nos puedes dar general un panorama de la lucha libre en Argentina. Sí, sabés que cuando yo vine acá a hacer el estudio y le contaba a mi familia, ¿no? Que bueno, para mi familia fue una locura que yo me venga acá a trabajar de este tema, pero algunos de mi familia dijeron, claro, porque de chiquita veías Titanes en el ring. Y resulta que una vez cuando era pequeñita, mi tía con mis primos me llevó a ver Titanes en el ring, que era una empresa dirigida por un señor que se llamaba Martín Caradagian y que tenía una serie de personajes, pero era lucha libre para niños. Entonces, era esta disputa del bien y del mal, pero tenía que ver con la construcción infantil. Por ejemplo, para darte una idea, había un personaje que se llamaba La Momia, que podés buscar, está el video en YouTube. Entonces, cuando aparecía la momia, que era un señor tapado con telas, ¿no? Con gasas, cuando aparecía apagaban las luces y un locutor gritaba el nombre, ¿no? Y lo gritaba, entonces los nenes se morían de miedo. Esa era la construcción de Titanes en el Ring. Era una construcción para niños, solamente para niños, y sus padres, bueno, que iban, sobre todo los papás los acompañaban, y que era como una especie, sí, era como una especie de teatro infantil, ¿no? Eh, donde siempre ganaban los buenos, bueno, tenía toda una estructura, ¿no? Siempre los buenos contra los malos. Con el paso del tiempo, eh, una persona relacionada con esa antigua camada quiso reeditarlo en televisión. Y se llamó, no me acuerdo cómo era, algo de lucha más luchas, esto es lucha, no, esto es lucha es de acá. Bueno, y ahí era como esta especie de pantomima, pero ya sin niños presentes y solo para ser televisado, ¿no? Entonces, no, sí fue una copia mexicana, claramente es una copia mexicana, claramente es una copia mexicana del Santo, vendría a ser, ¿no? De la época dorada, pero era un producto netamente infantil. Ni siquiera los luchadores tenían gran preparación, era una puesta en escena de la lucha libre mexicana, era básicamente eso. Pero sí, a mí en mi infancia parece que algo tuvo que ver. Patricia, ¿dónde te podemos leer? ¿Dónde podemos leer lo que has hecho? Si nos puedes dar tus redes sociales. Sí, sí, bueno, tengo todas las redes sociales y todas son igual, Celis Vanegas, que es mi apellido todo junto. Y muchas de las cosas no las estoy publicando, están en congresos todas, ¿no? De todo lo que he hecho. Pero estoy escribiendo un libro con estos temas. Ahí hay dos temas. Por un lado mi libro y por el otro lado la tesis de la UNAM, que tiene que ser original, ¿no? De la primera palabra a la última. Entonces, como estoy con esos dos productos, si ustedes pueden encontrar en la revista UNAM, por ejemplo, el capítulo de dinastías, pueden encontrar en libros del UNAM un capítulo, porque también trabajé en temas de transmedia y lucha libre porque estaba estudiando cómo los luchadores más jóvenes se apropiaron de las redes sociales. Ese artículo lo pueden encontrar publicado, pueden encontrar en breve publicado otro de los valores de la lucha libre y en la Universidad de Colombia, en Medellín, hay uno en publicación que tiene que ver con performance y lucha libre y el otro ya está publicado que tiene que ver con la lucha libre extrema. Ok, pues Esos los pueden encontrar o me los pueden pedir con gusto. perfecto, perfecto. Patricia, ¿algo más que tú quieras mencionar que tal vez no tuve la fortuna de preguntarte, pero para ti sea necesario mencionar? No, en principio te agradezco el espacio y segundo, eh, comentarte a veces lo difícil que es ir a contracorriente, ¿no? Y como mujer, esto que te decía que me pasaba en los congresos acá, yo no puedo creer que después de tantos años todavía me sigan diciendo, tenés que leer a Monsiváis o cosas así súper básicas, ¿no? O viste las momias de Guanajuato. Entonces, creo que por un lado te decía que la lucha libre merece ser tomada con la seriedad y la complejidad que tiene, y por el otro lado, el estudio de la lucha libre en México necesita esa complejidad y el lugar de las mujeres como analistas, que no seamos extranjeras,
Yo sigo siendo una extranjera estudiando la lucha libre, por más que esté viviendo y radicada en México hace 4 años y la venga estudiando hace 12, sigo siendo una extraña. Pero, ¿qué pasa con las mujeres, ¿no?, mexicanas, y qué pasa con el lugar de las investigadoras? Eso también me pregunto. Me imagino que yo como mexicana, y lo estoy suponiendo, como mujer mexicana en un doctorado no hubiese podido desarrollar el tema de la lucha libre. Que, perdóname, se me había ido acerca de preguntarte algún, algún libro, alguna película, algún documental, alguna obra de arte que obviamente vincula a la lucha libre, que te guste o incluso que esté como hecha por mujeres. Pienso en este cómic que acaban de sacar, se llama Tercera Caída, y tanto los textos como Sí. los dibujos fueron hechos por mujeres. ¿Alguna obra así que te emocione, te guste? Sí, ese fue hecho en la misma UNAM, fue creado. Me interesa, me interesa mucho el documental de Irma González. De hecho, yo lo presenté en un evento de películas, ¿no? El documental de ella narra el lugar de la mujer en la lucha libre, incluso está su hija, ¿no?, también presente, y creo que a nivel de lo femenino es un gran documental, para ver. Es un documental que recomiendo, y a nivel de lo femenino, el capítulo de Janina Mobius me parece de una profundidad interesante. En otras partes no acuerdo, pero en el capítulo de mujeres en la lucha libre me parece que ha hecho una linda trayectoria, ¿no? Entonces creo que vale la pena retomarla y leerla para pensar a las mujeres en la lucha libre. Y un libro imprescindible es el de Heather Levy. Tiene un nombre medio ridículo, que es Los secretos de la lucha libre mexicana, pero es un librazo y es un libro académico. Y Heather Levy es una antropóloga estadounidense que ha practicado en el Apolo, ha hecho sus pininos como luchadora. Entonces, vale la pena leer el libro, y realmente con ella estoy de acuerdo en muchos de los temas que desarrolla. Listo, Patricia, pues muchas gracias por el tiempo, perdóname por las fallas técnicas al inicio. Me interesaba mucho tener tu visión, y qué bueno que se pudo lograr. Bueno, y esta semana, el viernes creo, sí, no, el viernes, tipo 4 de la tarde en LUNAM, presento un trabajo de publicidad y lucha libre. Esa es la semana de la publicidad que desarrolla la Facultad de Políticas, y bueno, yo voy a presentar en Publipolis el tema de la lucha libre y la publicidad. Ya han pasado 3 caídas. Nos vamos a descansar a los vestidores. Pero no guardes tu máscara. ¡Sigue luchando!